Continuamos aquí en Primera Plana, hoy con mis compañeros periodistas Delia Runategui, Joel Soko y David Baché. Conozcamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Es el periodista saudí Jamal Khashoggi, un caso que sin duda está conmocionando a la opinión pública mundial. Desaparecido en el consulado de su país, de Arabia, en Turquía. Según Ankara, fue torturado, asesinado y descuartizado allí, un caso que ha desatado una crisis internacional por varias vías, Estados Unidos y Arabia Saudí quizá como los principales actores. No sé si están al corriente del caso, porque yo, por ejemplo, estoy leyéndome todo lo que sale de este caso. Es un caso que tiene todos los ingredientes. Delia, ¿estás? Totalmente, es un caso que uno no puede saltar y además tiene todos los ingredientes, más allá del crimen, por supuesto, pero todos los ingredientes para enganchar al gran público. Cada día aparece una información nueva y que choca a las personas. ¿Y qué estamos esperando ahora? Es la reacción internacional. Y que afectan además a la política internacional. Vamos a hacer un breve balance del caso con mi compañera Florencia Valdés y ahora les pregunto. Florencia. Khashoggi acudió al consulado el pasado 2 de octubre con el fin de realizar unos trámites para su boda. Nunca salió de ahí. Tenía sospechas sobre si en la cita administrativa podía correr cierto riesgo y así se lo había notificado a su novia e incluso a la BBC. Al día siguiente de la desaparición, responsables turcos afirmaron que fue asesinado por un equipo de 15 agentes enviados por Riad. Uno de los hombres identificados por las autoridades turcas forma parte del entorno del príncipe heredero saudita Bin Salman, según lo que afirma el New York Times. Pese a los múltiples indicios que implican a agentes sauditas en el caso, Washington parece acordarle el beneficio de la duda a su aliado, insistiendo en la voluntad de Riad de llevar a cabo su propia investigación. Medios estadounidenses afirman que Arabia Saudita sopesa reconocer la muerte del periodista durante un interrogatorio en el consulado en el que a algún agente se le fue la mano. El portal digital Middle East Eye cuenta que el asesinato se prolongó 7 minutos y que un médico forense comenzó a cortar el cuerpo de Khashoggi cuando estaba todavía vivo para posteriormente sacar sus restos de allí en valija diplomática. Es tremendo. Según vamos conociendo más datos, desde luego es tremendo. David, ¿qué es lo que molestaba tanto a Arabia de este periodista que escribía para el Washington Post? Porque en realidad tampoco era un revolucionario, era una persona crítica con el régimen, pero tampoco era... No, pero una voz crítica del régimen ya es un problema para ellos porque no lo toleran. Y hay otra cosa, es que es donde vivía Jamal Khashoggi. Vivía en los Estados Unidos y refugiándose allá era una amenaza peor que en cualquier lugar en el mundo. Porque tenía una voz adentro de un país, bueno, no es un país como los demás, es la primera potencia, gracias, primer potencia mundial y sobre todo es un aliado de Arabia Saudí. Es un aliado y estando allá, hablando desde allá, era el portavoz de todos los que tienen que callarse, que están encarcelados allá y cuyos nadie hablan. Así que estando allá era como un oponente. Aunque hacía solo su trabajo de periodista. Joel, ¿a usted le ha sorprendido toda la reacción internacional? Sí. No, pero... ¿Cómo ha visto la reacción internacional? ¿Tibia? Tibia, sí. Sí, los periodistas y los intelectuales sí, pero los políticos no. Y uno tiene que recordar, es un acto violento, claro, pero en un periodo de violencia. Hace un año el Wall Street Journal reveló que Turquía había un plan para secuestrar a Abdullah Gülen, el clérigo que se refugiaron. Crítico con Erdogan. Sí, exactamente. Querían secuestrarlo y desaparecerlo. Y hacerlo desaparecer. O traerlo a Turquía por no sé qué. Era un plan hace un año. Y ahora otro país lo ejecutó. Es que llama mucho la atención que en todo este caso sea Turquía el que presenta las pruebas como si fuera un símbolo de la paz mundial y de la democracia, ¿no? Sí, sabiendo que es el país donde hay más periodistas encarcelados en el mundo, más que en China. Es un número enorme. Y otro punto, hablando de violencia, hace algunas semanas el presidente de Interpol fue arrestado por China. Sí, sí. Y ha desaparecido, no se ha tenido noticias hasta el momento. En un Perú donde los regímenes autoritarios sienten que, bueno,
ir más allá de lo que podían hacer hace algunos años. Yo me pregunto si quizá Arabia Saudí se ha visto con las manos libres con la presidencia de Donald Trump para poder hacer esto. Es decir, sin Donald Trump esto hubiera pasado, que es una de las preguntas que están sobre la mesa. Yo creo que no. Definitivamente en este momento se vive a mi forma de ver, una debilitación de lo que es la primera potencia mundial, lo que permite a estos regímenes autoritarios una libertad que antes no tenían. Tenían, sí, ¿por qué no?, miedo a una respuesta más drástica de la parte de Estados Unidos. Ahora Estados Unidos tiene un discurso totalmente diferente de lo que ha tenido durante los últimos 60 años. Violación a los derechos humanos, un periodo que estaba legalizada la tortura. Entonces, todo lo que eran barreras, que existían barreras, en este momento se han diluido. De los Estados Unidos y de todos los demás, porque los representantes políticos de Europa tampoco hablaron muy fuerte al principio. Ahorita se están pensando hablar con timidez. ¿Por qué no pueden hacer otra cosa? Porque los periodistas salieron las cosas, sobre todo los periodistas de Turquía, y eso vale la pena decirlo, tal vez porque los servicios turquistas también querían hacer pasar las informaciones. Bueno, eso es que ahora tienen que hablar y preocuparse, pero es muy débil como reacción para empezar, lo que estaba diciendo Joel. Y hay que escuchar también lo que decía el presidente Trump a una pregunta de no sé cuál periodista americano que le decía, bueno, y mira lo que pasa con los saudí árabes, con este... Él contestó, ¿y qué crees? Nosotros tampoco estamos muy limpios. Algo, bueno, lo digo con mi translación, con mi traducción, con mi traducción, pero era como, ¿qué crees? Nosotros tampoco. Y eso es como para decir a todos los países autoritarios del mundo, pueden continuar, pueden seguir. ¿Cómo creen que se acabará cerrando el caso? ¿Con un chivo expiatorio y un reconocimiento un poco débil de...? Yo creo que eso va a depender de la opinión pública. Porque en este momento esta situación, este crimen se está tomando amplitud. Desde ya parece que la convención que iba a haber de Davos del desierto, si no se cancela va a ser un fiasco total. Sé que el ministro francés Bruno Le Maire ha dicho que no va a ir, cosa que me parece bastante natural. Y bueno, muchas empresas también están dejando de costado, lo que va a ser por consecuencia, al menos de forma económica, desastroso. De momento las va a ver. Ah, sí, totalmente, al menos económicamente sí. Y políticamente también, porque el año pasado era la primera vez que hubo ese Davos del desierto, como dicen, y era un éxito total para MBS, para Mohammed Ben Salman, porque era la primera vez que presentaba su proyecto de un país nuevo, moderno, con intenciones económicas y con una apertura nueva. Y este año, un año después, bueno, vemos la situación, y no solo Bruno Le Maire no va a ir, pero tampoco Christine Lagarde del FMI y muchas empresas. Más. Sí. Es tremendo enfrentarse a un dilema, saber que de muchas de las pruebas de este caso nos hemos enterado porque efectivamente hay un Estado autoritario como lo es Turquía que espía las embajadas y que tiene pruebas de audio y de vídeo de las embajadas. Si esto hubiese pasado en un Estado con un régimen con una democracia perfectamente homologable, europea, occidental, ¿nos hubiésemos enterado de esto? No lo hubieran intentado en Francia o en Alemania o en uno de esos países, no lo hubieran intentado. Quizá hubieran estado más preservados, ¿no? Sí. Y no es la primera vez que un oponente, un periodista desaparece. Es el primero cuyo hablamos porque estaba en los Estados Unidos de costumbre, por eso, y era una voz conocida de muchos periodistas y políticos americanos, pero todos los demás que desaparecieron esos últimos años, nadie habla de ellos. Es curioso que lo hayan Tampoco hecho... nosotros, es verdad. Sí. Tampoco nosotros. Sí. Es curioso que lo hayan hecho en Turquía porque el periodista era del círculo de Erdogan. Entonces había no digo una amistad, pero una cercanía. Yo creo que sabían que iba a haber una reacción. Pensaron que iba a ser diferente. Capaz no contaban con los audios, no contaban con las cámaras de vigilancia.
la verdad que yo creo que lo que se les ha ido de la mano es pensar la reacción. Ahora hay que, bueno, hacer el lazo directo de la orden que se dio en Riad con lo que ha pasado, con lo que pasó en el consulado. Si se logra determinar que fue el gobierno el que dio esa orden, yo creo que va a haber un gran escándalo aún mayor del que existe en este momento. Pues si me lo permite, vamos a dedicar los últimos minutos de esta edición de En Primera Plana a un tema un poco más simpático. Será en nuestra contraportada. Un tema distinto. Bueno, este pasado martes fue el Día Mundial del Pan y hemos conocido estadísticas interesantes en este país en el que la baguette, se pueden imaginar, es una especie de símbolo nacional. Les leo algunas de ellas. Cada día se consumen en este país, en Francia, más de 30 millones de baguettes. Cada día, cada francés come de media medio kilo de pan. 35.000 panaderías en toda Francia y un crecimiento notable de las panaderías de alta gama, esas en las que la baguette ya empieza a costar pues unos euritos. 9 de cada 10 franceses consumen pan de forma regular en sus comidas cada día. 9 de cada 10, es decir, hablamos del 90%, hablamos de casi toda la sociedad francesa. ¿Qué creen que simboliza el pan en Francia? Joel, empiezo por usted. Bueno, uno hay que recordar que en la palabra compañón, compañero en castellano viene del latín, comedere panis, la gente con la quien compartimos el pan. Es algo muy antiguo, pero la forma que tuvo en Francia son extraordinarias, algo que yo no entiendo completamente. Uno hay que recordar que durante la Revolución Francesa un panadero fue ejecutado por, no sé, la hincha, se volvió loca y fue ejecutado. Uno hay que saber que en París, por ejemplo, el prefecto de policía tiene el poder obligar a los panaderos a abrir durante el verano para asegurar que los parisinos que había tengan suministro. Sí, es una locura. ¿Símbolo nacional, Delia? Totalmente. Sí. Junto con el vino y el queso, yo creo que son los estándares, los productos faro de Francia. ¿Y quién no conoce, no solamente en Francia, sino en Sudamérica, el pan francés? Tenemos en Sudamérica también versiones, capaz no tan finas como las de acá. La popular baguette será candidata a convertirse en patrimonio de la UNESCO, pero compite con los bistró parisinos y las librerías a orillas del Sena en París. Si tuviesen que otorgarle la candidatura a una de las tres, David, usted que es el único francés de esta mesa, es el que tiene autoridad para responder a esta pregunta. Sí, entre la baguette, las librerías... Soy el del programa. y me como pan cada día, es verdad. Pero y vas a los bistró y a las librerías. Y voy a votar para el bistró. Al bistró parisino. Sí, por gusto personal. Pero en cualquier caso sí que admite que una relación muy fuerte entre los franceses y la baguette, ¿no? Sí, es verdad, pero eso, no sé si se acuerdan de esa película de Woody Allen que se toma plaza en París, y la primera cosa que vemos del Woody Allen tiene su beret y tiene su baguette. Sí, todo el estereotipo. La boina y la baguette, todo el estereotipo completo. Pero es verdad, es una costumbre de todo el mundo de comer pan, todo el tiempo. Todo el tiempo, no sé. Pero, medio kilo al día, desde luego, hay que estar con muchos bocadillos de pan. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenerles hoy aquí hablando del Brexit, del periodista y por supuesto del Día Mundial del Pan. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias. Gracias.